Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Le recordamos también las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de que le informaremos que más de una veintena de pandemias han azotado a la humanidad. COVID-19 es considerada la más larga del siglo XXI. Hasta el 2022 podría comenzar a descender los casos de COVID-19. Esta pandemia será endémica, de acuerdo a lo que vaticinan algunos investigadores. Mientras que Italia rinde un tributo a las personas que murieron por COVID-19 a un año de la pandemia, en Israel comienzan a abrir las puertas de la economía tras vacunar a su población. Es realmente increíble lo que está sucediendo en Israel con este proceso de vacunación y los números en descenso, prácticamente en picada. El número de contagios. Le estaremos, por supuesto, contando este caso. La Organización Mundial de la Salud llama a la población en general a no bajar la guardia y prepararse para las próximas pandemias que llegarán al planeta Tierra. Le contaremos también que los casos globales de COVID-19 llegan a 111 millones de casos confirmados y más de 2.400.000 decesos. Hoy por hoy, Estados Unidos, India y Brasil se mantienen en los primeros lugares con el número de casos. Italia conmemoró este fin de semana el primer aniversario de la llegada del coronavirus, rinde tributo a 97.500 personas que perdieron la vida, que perdieron la batalla ante COVID-19. Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos. Ella nos presenta la pieza que da marco, que da contexto a nuestro programa de hoy. En la historia de la humanidad, los virus y bacterias se han convertido en una avalancha desastrosa que ha puesto en jaque a los científicos mundiales. La capacidad de mutación y contagio de estos gérmenes son cada vez más severos con el paso del tiempo. Con la globalización hace que se expanda con mayor velocidad, dejando secuelas graves en todos los entornos. Aunque la ciencia avanza, las dudas surgen e incluso se desconoce la magnitud de las olas pandémicas que pueden llegar a presentarse. Aunque ya había una advertencia de un posible virus altamente contagioso parecido a influenza, la sorpresa fue que llegó uno más escurridizo como la COVID-19. A lo largo de los años en el planeta Tierra han surgido una variedad de virus que han ocasionado enfermedad y muerte en poco tiempo, y otros han hecho efecto epidémico y pandémico más extensivo. Una veintena de pandemias han puesto a temblar a la humanidad. La peste antonina, dejando 5 millones de muertes, y la peste de Justiniano, 40% de la población se vio afectada y 4 millones de personas perdieron la vida. Luego vino la epidemia de viruela japonesa y la peste negra. En el siglo XVIII, la expansión de la viruela, que dejó graves secuelas en las personas que lo padecieron, es una de las pandemias erradicadas mediante la vacunación. Siguieron una variedad de grandes plagas en los siglos XVII y XVIII.
En la historia quedan marcadas las secuelas del cólera, la tercera pandemia de la peste, la fiebre amarilla. La gripe española surgió en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, dejando sin vida a casi 50 millones de personas. Para 1957, la gripe asiática o AH2N2 con una propagación acelerada, dejando 1 millón de muertes. Una década después surgió la gripe de Hong Kong con la variación grupal AH3N3. Y ya para el año 2000 se vino una cascada de virus que ocasionaron pandemias que aún permanecen en determinados países del planeta y otros se fueron extendiendo de manera acelerada como el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, el ébola, el MERS, la gripe porcina y a la fecha vivimos los estragos del coronavirus COVID-19. A 1 año, 2 meses de la COVID-19, de acuerdo con el mapa Johns Hopkins, cerca de 2.500.000 personas han perdido la vida y 111.330.000 han enfermado. La COVID-19 dejó de estar sola. Ahora está acompañada de las variantes de Reino Unido, Sudáfrica y de Brasil. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el más reciente informe de este organismo. Roberto, qué gusto saludarte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud con los datos que le proporcionan los países confirman que en mes y medio los casos de COVID-19 en el mundo han disminuido en algo más del 50%. A principios de año se notificaban cada día más de 800.000 casos. En la última semana la media es de 380.000 por jornada. La tendencia es clara, igual que en el número de fallecidos, aunque en este caso la bajada comenzó después, a finales de enero en concreto, de modo que en 3 semanas hemos pasado de notificar 15.000 decesos diarios en todo el mundo a 10.000 en estos últimos días. Por ponerlo en perspectiva, en cuanto a casos, estamos al nivel de principios de octubre pasado y en muertos como en los inicios de noviembre, pero entonces, en ambas contabilidades, estábamos en la fase de ascenso de la curva y ahora vamos en la de descenso. Al fijarnos en las áreas geográficas también comprobamos que en las dos más afectadas, América y Europa, el descenso de casos comenzó en la segunda semana de este año y ese mismo dato se percibe en el resto de zonas, salvo en la del Mediterráneo Oriental, donde la curva es plana desde principios de año. Por países ocurre igual, con descensos importantes en las últimas semanas en los más afectados del mundo, salvo en Brasil y Francia, que en media de casos diarios no se aprecia tanto ese descenso general. Para terminar con este apartado, las cifras globales nos marcan que hoy llegamos a los 111 millones de casos confirmados globalmente desde el inicio de la pandemia y de ellos 2.460.000 personas han fallecido. Y por otro lado, en este momento en que la pandemia de COVID retrocede claramente a nivel global, la Organización Mundial de la Salud ha pedido al mundo que no baje la guardia y más aún que prepare mejores alianzas para las nuevas pandemias que deparará el futuro, que llegarán, y cuanto mejor preparados estemos para afrontarlas, menos dañinas serán. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Epidemiólogos de la Universidad de Columbia pronostican que el descenso en las muertes por COVID-19 en el mundo podría registrarse o por lo menos ser mucho más palpable hasta el año 2022. Para el médico y epidemiólogo Ian Lipkin, la COVID se va a quedar en el planeta para siempre. Se va a tener que vivir con el SARS-CoV-2, no va a desaparecer. Habrá que vacunar a las nuevas generaciones para siempre y probablemente tengamos que dar dosis adicionales de recuerdo a los ya vacunados. Va a ser un problema recurrente. El especialista no cree que la vida vuelva a ser del todo normal. Una vez que se comience a inmunizar con la vacuna a los habitantes del planeta, los niveles de infección bajarán drásticamente. Estas vacunas, más la inmunidad asociada a la infección real, hará que a partir de 2022 se pueda ver una reducción dramática de las muertes. Pero el SARS-CoV-2 no desaparecerá
y habrá que seguir vigilando. El científico explicó que su equipo ha estimado que, como poco, hay unos 320,000 virus desconocidos que pueden infectar a los mamíferos. Otras estimaciones hablan de 1,000,000. En Estados Unidos se barajó un proyecto de cooperación internacional que iba a dedicar alrededor de $6,000,000,000 en caracterizar todos estos virus. Explicó que posiblemente el SARS-CoV-2 llegó a los humanos antes de que fuera detectado en China en el 2019. Dijo el epidemiólogo que antes de que una epidemia estalle, el virus circula por un periodo de tiempo de forma silenciosa. Así sucedió con el VIH en los años 40. Lo mismo pasará con el SARS-CoV-2. Cuando se tenga la tecnología adecuada basada en anticuerpos, posiblemente se detectará que había gente infectada mucho antes de que se detectara en Wuhan en diciembre. Podrían ser incluso años antes, aseguró el especialista. Informó Rocío López Fonseca. Vamos a la línea telefónica con nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Ella pues nos va a presentar la siguiente información, que vaya datos. Según algunos estudios, los oxímetros podrían ser menos precisos en personas de piel oscura. ¿De qué se trata este tema, esta historia? Elizabeth, cuéntanos, por favor. Muy buenos días, Belén. Un saludo a la audiencia. Pues justamente investigadores informaron que los pacientes negros tenían casi 3 veces la frecuencia de hipoxemia oculta, o sea, niveles bajos de oxígeno en la sangre, detectada por las mediciones de gases en sangre, pero no detectada por la oximetría de pulso en comparación con los pacientes blancos. Por ello, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, está informando a los pacientes y a los proveedores de atención médica que aunque la oximetría de pulso sí es útil para estimar los niveles de oxígeno en la sangre, los oxímetros de pulso tienen limitaciones y un riesgo de inexactitud en algunas ocasiones. Si un oxímetro de pulso aprobado por la FDA lee que es del 90%, entonces la verdadera saturación de oxígeno en la sangre es generalmente entre 86 y 94%. La precisión del oxímetro de pulso es más alta en saturaciones de 90 a 100%, intermedia en 80-90% y más baja por debajo del 80%. Es decir, que entre más bajo sea el resultado, más imprecisa es la medición. La evidencia científica más actual muestra que existen algunas diferencias de precisión en los oxímetros de pulso entre la pigmentación de la piel oscura y la clara. Esta diferencia suele ser pequeña en saturaciones superiores al 80% y mayor cuando las saturaciones son inferiores al 80%. Es importante señalar que este estudio retrospectivo tuvo algunas limitaciones y se basó en datos de registros médicos recopilados previamente de estancias hospitalarias y pues bueno, no se pudo corregir estadísticamente en todos los factores de confusión potencialmente importantes. Pero la FDA está de acuerdo en que estos hallazgos destacan la necesidad de evaluar y comprender más la asociación entre la pigmentación de la piel y la precisión del oxímetro. Entonces hay que estar muy pendientes de cómo se registra porque como estos son unos adelantos en las investigaciones, habría que tener, digamos, como una doble medición para saber si estamos saturando de acuerdo, si nuestra saturación es más baja, digamos que es más imprecisa en estos casos y asociado justamente a pieles más oscuras. Este es el hallazgo que apenas está alertando la FDA. Hasta aquí la información, Belén. Así es, Elizabeth, y como bien lo dices, estar muy atentos a el resultado que nos dan estos oxímetros y sobre todo tener el cuidado o por lo menos garantizar que sean oxímetros que estén funcionando, que estén bien calibrados, y algo que nos han recomendado los expertos es no exponer estos oxímetros a otros aparatos electrónicos, por ejemplo, algún celular o computadora, porque podrían descalibrarse, es decir, guardarlos en lugares apartados y pues darles el mejor mantenimiento para que siempre sean efectivos al momento de tomar nuestra oxigenación. Sí, por experiencia algunos pacientes han notado que saturan de acuerdo con los niveles normales, pero resulta que lo prueba otra persona y saturan lo mismo, lo prueba otra persona y saturan lo mismo. Entonces ahí habría que hacer una verificación de cómo está midiendo el oxímetro, porque si solamente lo medimos en una persona, puede dar la sensación de que todo está bien y a lo mejor no está bien
no está bien la medición que nos está dando, nos está arrojando la mejor información equivocada, porque si en 3 personas mide lo mismo, hay que sospechar de esa medición, ¿no? Algo está fallando. Así es, Elizabeth, y sobre todo el tratar de obtener estos aparatos que hoy por hoy se han hecho indispensables en sitios seguros, un oxímetro de calidad reconocido, porque sin duda alguna es hoy por hoy fundamental en el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Muchas gracias, Elizabeth, por la información. Muy buenos días, Belén. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucho más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Les recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Vamos con más información, contarle que pues en Reino Unido, como usted sabe, fue uno de los países que se convirtió en uno de los epicentros de la pandemia de COVID-19. Vaya que han tenido dificultades en el manejo de esta situación. Parecía que controlaban la curva epidemiológica. Sin embargo, hacia finales del año pasado tuvieron una nueva ola que provocó lamentablemente la muerte de más personas. Y por supuesto, ni qué decir con la aparición de una nueva cepa o una nueva variante en Reino Unido. Vamos precisamente ahí con nuestra compañera Carlota Isiegas. Ella es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta el siguiente informe. Carlota, cuéntanos cómo amanecen, cómo están hoy por hoy en Reino Unido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El gobierno del Reino Unido ha superado los 17 millones de personas inyectadas con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero el optimismo de los últimos días se ha visto reducido ante el impulso de la nueva variante sudafricana. Las autoridades sanitarias han detectado más de 140 casos por toda la isla con el virus mutado y en al menos una docena de ellos han sido incapaces de establecer un vínculo con alguien procedente del continente africano. Son 8 regiones concretas en las que se incluyen ciudades como Liverpool, Bristol y Londres. En todas ellas se ha puesto en marcha un cribado masivo con pruebas PCR puerta a puerta o centros de rastreo y localización. El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha pedido a los habitantes de las zonas en alerta por la variante sudafricana que no salgan siquiera a comprar al supermercado. La variante sudafricana comparte gran parte de las mutaciones genéticas detectadas en la británica, que ahora mismo es la causante de la mayoría de los contagios en el Reino Unido. Pese a la alarmante situación de las nuevas mutaciones, las muertes por coronavirus se han reducido en un 27,4% en los últimos 7 días. Por ello, el gobierno británico anunciará este lunes una desescalada gradual de las restricciones contra la pandemia en Inglaterra, que recordemos lleva sumida 2 meses en un estricto confinamiento. El primer paso de este plan se dará el 8 de marzo, según ha confirmado el Gobierno, que ya ha expresado que espera comenzar a reabrir los colegios ingleses en esa fecha. Las decisiones de desescalada serán anunciadas paso a paso, según los últimos datos disponibles, para no retroceder en el gran progreso del país, según ha anunciado el primer ministro británico Boris Johnson, quien ha aprovechado para agradecer el sacrificio de la población en los últimos meses. Reporto desde el Reino Unido para el programa Coronavirus la pandemia. Bueno, pues así como lo escucha, después de esta ola tan severa que se vivió en Reino Unido, comienza ya la desescalada ante la caída en el número de casos y por supuesto también en el avance de la vacunación. Nos quedamos en Europa porque, como usted recordará, Italia fue también de los primeros países que reportó casos de COVID-19 al principio del año pasado. Precisamente Italia está conmemorando su primer aniversario de la llegada del coronavirus. Los poblados del norte de Italia rindieron tributo a los fallecidos. Este país tiene más de 97.500 muertes confirmadas,
de COVID-19, aunque expertos señalan que hubo más decesos que no fueron diagnosticados. Si bien la primera oleada de casos afectó a Lombardía y las regiones del norte, la segunda ola, acaecida en el otoño del 2020, ha impactado en todo el país. La cifra de casos se ha mantenido alta a pesar de las severas restricciones al traslado de personas y al cierre de espacios. Italia tiene 2.8 millones de casos confirmados de COVID-19. El 20 de febrero del año 2020, en un hospital en Condogno, Lombardía, fue diagnosticado el primer caso de COVID-19 en una persona sin vínculo alguno con Asia, donde se originó la enfermedad. El gobernador de Lombardía y el alcalde local asistieron a una ceremonia en honor de las víctimas de COVID-19. El monumento consiste en 3 pilares de acero, símbolo de la resiliencia, solidaridad y renovación. Pues así la situación en Italia, afortunadamente también ya con un descenso en el número de casos que reportaron desde el año pasado. Y mire, el virus del SARS-CoV-2 será una amenaza endémica, a la vez que advierte la Organización Mundial de la Salud que se espera una pandemia mucho más severa que esta de COVID-19. El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mark Ryan, advirtió que esta pandemia ha sido muy severa, se propagó muy rápido y ha afectado a todo el planeta, pero advirtió que esta no es necesariamente la más grande que se puede esperar. Aclaró también que la existencia de una vacuna, incluso con alta eficacia, no es garantía de eliminación o de erradicar una enfermedad infecciosa, y recordó que es una prueba muy grande para poder superarla. Señaló que lo primero es seguir salvando vidas, así como controlar la pandemia para que la gente pueda volver a la normalidad, y luego lidiar con el objetivo de potencialmente ser capaces de erradicar o eliminar el virus. Sobre el patógeno, Ryan pronosticó que el escenario probable es que se convierta en otro virus endémico que seguirá siendo una amenaza, pero una amenaza de muy bajo nivel en el contexto de un programa de vacunación global y eficaz. Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom, recordó que la pandemia por COVID podría durar 2 años más. Aunque ya se tienen vacunas eficientes, se debe contar con una inmunidad alta de la población, conocida como inmunidad de rebaño, por lo que la unión de las naciones debe ser real. Esta pandemia no se va a poder poner fin sin la unidad, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Saludamos en el estudio de Canal 44 al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, como siempre. Hola, Belén. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, algunas notitas antes de entrar al tema que hoy nos ocupa, sobre todo de relevancia para México. Este fin de semana, el SAR del manejo de la pandemia en México, como se le conoce al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que está enfermo de COVID-19, aparentemente un COVID leve, se recupera en casa. Y bueno, doctor, en medio también de mucha polémica sobre el uso o no uso del cubrebocas entre los funcionarios del Gabinete Federal. Sí, Belén. Bueno, en primera instancia, desearle una pronta recuperación al subsecretario López-Gatell. Efectivamente, él ha anunciado que es un cuadro leve y eso pues es alentador. Esperamos que muy pronto esté de regreso en sus actividades. Bueno, efectivamente la polémica del uso de cubrebocas no podía faltar ante una noticia de esa naturaleza, porque el subsecretario López-Gatell ha sido uno de los funcionarios que ha insistido en que el uso de cubrebocas no es precisamente la mejor herramienta o la única para la prevención de COVID-19. En diversos momentos él manifestó la importancia del uso de cubrebocas en el enfermo, pero de igual forma el hecho de que guardar la distancia entre persona y persona, una distancia razonable, mayor de 2 metros, espacios abiertos, etcétera, hacía en un momento dado innecesario el uso de cubrebocas, ¿no? Una polémica de muchos meses. Ahora sabemos por las publicaciones que existen al respecto que utilizar cubrebocas todo mundo
es fundamental, reduce hasta en un 70% la transmisión de la enfermedad y los estudios han sido concentrados en una publicación mayor que aparece en la revista JAMA o JAMA la semana pasada, una revista de mucho prestigio y una publicación muy interesante que te dice, si usted utiliza cubrebocas en todo momento y la persona con quien platica lo utiliza de igual forma, el riesgo se reduce a 70% si alguno de los dos está infectado. Si solamente la utiliza una de las dos personas, ese riesgo solamente se reduce, por ejemplo, al 50%, claro, dependiendo de el espacio que tienes entre quienes están en la conversación. Igual, si está platicando, el riesgo se reduce mayor aún, no el riesgo, la probabilidad de infectarse se reduce y de igual forma, si existe además una enfermedad con mucha sintomatología, el riesgo es mayor, independientemente de la utilización de cubrebocas. Entonces, bueno, esa publicación definitivamente nos habla de la utilidad del cubrebocas y bueno, es a propósito de este primer comentario que hay respecto de la polémica de uso de cubrebocas a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y es que, doctor, aunque es difícil, y lo sabemos aquí, usted nos lo ha dicho en diversas ocasiones, saber dónde las personas adquieren el virus, hay que recordar que apenas el martes pasado el subsecretario estuvo en una conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con otros 3 funcionarios. Estaba el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien después, o un día después de esta conferencia de prensa, confirmaba que tenía COVID o tiene COVID. No sabemos si Hugo López-Gatell, que estaba sentado a su lado, pudo haberse contagiado ahí en ese momento. No lo sabremos porque es difícil, ¿no, doctor? Muy difícil. Realmente muchas personas, te diría que hasta el 70% de la población desconoce dónde pudo haber adquirido la enfermedad. El 30% restante lo tienen muy claro porque frecuentemente es en brotes familiares, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, y reiteramos desearle pronta recuperación, ¿no? Al subsecretario López-Gatell. Por supuesto. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar sobre los nuevos embarques de vacunas que están llegando a México. Llega la primera vacuna china, llega la primera vacuna rusa y esta semana también el gran anuncio, y que lo cual nos da mucho gusto, otro lote de Pfizer para la inmunización del personal de la salud. Así es. Con esto regresamos después de la pausa. Y para el médico y epidemiólogo Ian Lipkin, la COVID se va a quedar en el planeta para siempre. Esto es lo que dice, se va a tener que vivir con este virus del SARS-CoV-2. No va a desaparecer. Habrá que vacunar a las nuevas generaciones para siempre y probablemente tengamos que dar dosis adicionales de recuerdo a los ya vacunados. Va a ser un problema recurrente, dice este especialista, que no cree que la vida vuelva a ser del todo como la conocíamos antes. Una vez que se comience a inmunizar con la vacuna a los habitantes del planeta, los niveles de infección bajarán drásticamente. Estas vacunas, más la inmunidad asociada a la infección real, hará que a partir del 2022 se pueda ver una reducción dramática de las muertes. Pero el SARS-CoV-2 no desaparecerá y habrá que seguir vigilándolo. El científico explicó que su equipo ha estimado que como poco hay unos 300,000 virus desconocidos que pueden infectar a los mamíferos. Otras estimaciones hablan de 1 millón
en Estados Unidos se barajó un proyecto de cooperación internacional que iba a dedicar alrededor de $6,000 millones en caracterizar todos estos virus. Explicó que posiblemente el SARS-CoV-2 llegó a los humanos antes de que fuera detectado en China en 2019, que antes de que una epidemia estalle, el virus circula por un periodo de tiempo de forma silenciosa. Así sucedió con el VIH en los años 40. Lo mismo pasará con el SARS-CoV-2. Cuando se tenga la tecnología adecuada basada en anticuerpos, posiblemente se detectará que había gente infectada mucho antes de que se detectara en Wuhan en diciembre. Y en más información, y vamos a ir con nuestra compañera Elizabeth. Vamos a esperar un momentito para hacer el enlace. Mientras tanto, bueno, retomamos nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de entrar al tema, importante sí mencionar que han estado llegando embarques de vacunas a nuestro país, lo cual nos da mucho gusto. Siguen siendo insuficientes, pero bueno, ahí vamos, poco a poco. Pues Belén, han sido todavía pocas vacunas. Realmente las farmacéuticas tienen muchas limitaciones para el surtido de todos los compromisos que adquirieron con los diferentes países, pero en la medida en que estén llegando de manera periódica o de manera continua, es mejor decirlo así, de forma continua, y que esté bien definida toda la estrategia, pues en esa medida vamos a ir avanzando, y efectivamente están por llegar vacunas de Sinovac, que son de los institutos de biotecnología tanto de Wuhan como de Beijing. Están por llegar una nueva dotación de Pfizer, de AstraZeneca estarán llegando todavía entregas a México, a nuestro país, y eso permitirá avanzar con la fase que sigue de adultos mayores en zonas metropolitanas, en zonas de mayor contagio. Para el caso del personal de la salud, con vacuna de Pfizer, en personal de la salud ya de, digamos, otros espacios que no son primera línea de atención a COVID-19, y bueno, caminar con la estrategia de ir avanzando por décadas de la vida, ¿no? Como claro, está previsto para México. Ahí probablemente vayan a ocurrir algunas adaptaciones de la estrategia originalmente propuesta, porque el magisterio está exigiendo mucho la vacuna para poder reanudar clases presenciales en algún momento más adelante. Entonces es probable que también se vayan a hacer ahí algunas adaptaciones, como también se ha propuesto por parte de diversos grupos el que se dé cobertura a las personas con mayores riesgos, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Claro. Entonces, bueno, creo que ojalá y hubiera una cantidad mayor de vacunas para poder ir brindando esa cobertura a grupos vulnerables también, independientemente de la edad. Claro, 400,000 dosis, las que llegaron entre el sábado y llegarán hoy lunes por la noche, 200,000 de Sinovac, 200,000 más de Sputnik V, serán destinadas a la inmunización de personas mayores de 60 años. Así es. En comunidades, digamos, donde se ha registrado un alto índice de mortandad y también donde hay una amplia población de esta edad. Doctor, si me permite, vamos a la línea telefónica con nuestra compañera Elizabeth Ortiz, porque están pidiendo que se haga una detección temprana del virus del SARS-CoV-2 en granjas de bisones. ¿De qué se trata esta información? Cuéntanos, Elizabeth, por favor. ¿Qué tal, Belén? Buenos días. Nuevamente, pues un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, así como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, propone opciones para estrategias que ayuden a prevenir y controlar la propagación del coronavirus. La detección temprana del SARS-CoV-2 debería ser un objetivo prioritario para las actividades de seguimiento en las granjas de bisones de la Unión Europea. Hay un informe que concluye que todas las granjas de bisones deben considerarse en riesgo de SARS-CoV-2
y que el monitoreo debe incluir medidas como pruebas de animales y personal, además de una vigilancia pasiva por parte de granjeros y veterinarios. El reporte fue solicitado por la Comisión Europea tras los brotes de SARS-CoV-2 en granjas de bisones en toda Europa el año pasado. En enero de 2021, el virus se había detectado en 400 granjas de bisones en 8 países de la Unión Europea. Fueron 290 en Dinamarca, 69 en los Países Bajos, 21 en Grecia, 3 en Suecia, 3 en España, 2 en Lituania, 1 en Francia y otro en Italia. Entonces, un mes después de ordenar el sacrificio de más de 15 millones de bisones allá en Dinamarca, bueno, todavía se resiente, ¿no?, estas consecuencias de aquella controversial decisión. Entonces, recordemos que se ordenó el sacrificio de este número masivo de bisones, y es por eso que también la Unión Europea recomienda un seguimiento especial a las granjas. Hasta aquí la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buen día. Buenos días. Doctor, entrando al tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con esta pandemia de COVID-19, que por cierto México la próxima semana estará registrando su primer año del primer caso que llegó a nuestro país. Y retomando parte de lo que decía este epidemiólogo muy reconocido a nivel mundial, Ian Lipkin, sobre lo largo que ha sido esta pandemia, doctor, pero la probabilidad de que este virus se quede para siempre, dice él, ¿no? Claro, como ha ocurrido con muchos patógenos, sobre todo con influenza. La influenza, recordemos, generó una pandemia impresionante en el año 2018. Y fue una pandemia muy larga, por cierto, porque abarcó además en 1918. Perdón. Sí, bueno, es que además perdemos la noción, pero además, doctor, ¿cómo han sido en años claro. 1909, 1910? Claro. Y luego la de la influenza, que fue en 2009, 2010. Es correcto. Las cifras por ahí se confunden un poco. Efectivamente, la gran pandemia de influenza y probablemente la más grande pandemia en la historia de la humanidad es la de influenza de 1918. Duró en 1919, 1920. Se piensa que debió haber muerto una cantidad de hasta 50 millones de personas. La pandemia de 1918 fue causada por un virus de la influenza H1N1, fue influenza tipo A. Pero después vinieron otras epidemias, no fueron pandemias, fueron epidemias en el año 38, en el 57, posteriormente en el 67, y finalmente vuelve a existir una gran pandemia de influenza tipo A en el año, ahora sí, 2009, que fue la influenza también de H1N1, a la que se le llamó influenza porcina, pero realmente fue un virus recombinado entre virus de origen porcino, virus de origen aviar y de origen humano. Esa pandemia fue relativamente corta, tuvo una duración de 10 meses aproximadamente. La actual, pues tal como tú lo dices, Belén, la actual pandemia de COVID-19 está teniendo una duración de un año ya, pero efectivamente las predicciones de la Organización Mundial de la Salud son que durará un año más por lo menos, o 2 años más, en virtud de la lenta vacunación por todo lo que ya hemos comentado. Algunos países llevan más avances, sí, Israel, Estados Unidos, Inglaterra lleva un buen avance. Por cierto, el fin de semana vimos algunos datos que sugieren que Inglaterra lleva un buen avance en la vacunación. Pero en el año 2021 vamos a lograr tener
solamente un 25% de la población vacunada. Entonces eso sugiere que para el 2022 la pandemia estará presente aún y si logramos la meta de vacunación del 80% de la población en el 2022, probablemente sea el año en el que pueda empezarse a ver tal control que incluso pudiera llegar a declararse el fin de la pandemia. Pero, Belén, que el virus se va a quedar como un virus, parte de los patógenos respiratorios que estarán causando enfermedad ya de manera continua, como casos, digamos, no epidémicos, seguramente que se va a quedar para estar dentro de los patógenos respiratorios de la humanidad. Volviendo de la pausa, doctor, nos cuenta qué efecto tendrán las vacunas en el debilitamiento de este virus. Si bien es verdad que seguirá circulando, ¿lo hará con la misma agresividad que lo está haciendo ahora? Con esto regresamos Claro que sí. después de la pausa. Y mira, Israel comenzó a levantar muchas de sus restricciones por coronavirus y empezó a reabrir su economía después de que la campaña de vacunación del país y su tercera cuarentena nacional han empezado a bajar las infecciones. Casi la mitad de la población, de 9.3 millones de personas, se han puesto la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y casi 3 millones de personas han recibido la segunda. El gobierno de Israel dio a conocer el plan para permitir a las personas vacunadas asistir a eventos culturales, viajar al extranjero y asistir a restaurantes y otras instalaciones a través de una aplicación en sus celulares. Los gimnasios, piscinas, cines y restaurantes abrieron de nuevo para las personas que ya recibieron 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. La mayoría de las escuelas de grado y secundaria reabrieron tras casi 2 meses cerradas, junto con museos, bibliotecas, centros comerciales y mercados. Algunas restricciones de aforo permanecían en vigencia. Israel ha registrado al menos 743,000 casos de COVID-19 y al menos 5,521 muertes desde el inicio de la pandemia el año pasado. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo con Israel, doctor, impresionante. Sí. Impresionante desde el punto de vista que también nos da mucha esperanza, ¿no, doctor? Porque claro, con esta campaña tan intensa de vacunación, ya lo escuchamos, bajó drásticamente, bajaron los contagios, bajó también el número de muertes y casi que están regresando a su normalidad, ¿no? Efectivamente, Belén. Es indudable que las vacunas, cuando den la cobertura del 70-80%, van a hacer el cambio respecto de la frecuencia de transmisión de la enfermedad. Ahí lo estamos viendo. Claro, Israel es una población de 10 millones de personas y la mayor parte en zonas urbanas, en zonas metropolitanas. Creo que eso ha hecho un poco más fácil la cobertura, pero también seguramente se prepararon muy bien para adquirir un número suficiente y no nos extrañe que en un par de meses estén anunciando la vacunación del 80% de su población adulta, ¿no? Por lo menos. Es un buen experimento, un buen laboratorio, doctor, sí, ¿no? De demostrar lo que las vacunas pueden hacer con una pandemia de este tipo. Claro que sí, Belén. Y mira, los ensayos clínicos a lo largo del desarrollo de estas vacunas que fueron mostrando los porcentajes de protección, los porcentajes de efectividad por arriba del 90%, prácticamente todos estos nuevos biológicos, nos da mucha esperanza de que la enfermedad puede controlarse a través de las vacunas y mientras las vacunas hacen lo propio, evidentemente los seres humanos haciendo lo propio con las medidas de prevención que tantas veces hemos repasado aquí. Algunos países van a tener que vacunar con diferentes biológicos, es el caso de México, por la población, 126 millones de personas, para lo cual fue requerido
lo que hizo el gobierno de México, firmar convenios con diversas farmacéuticas, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, etcétera, y derivado de lo anterior, bueno, contar por lo menos en los convenios ya con una cantidad suficiente para vacunar a 126 millones de personas, precisamente. Claro. Esperemos que la entrega sea rápida. Que así sea. Y la distribución. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, y tiene que ver con esto que estamos hablando, cuando una población está inmunizada, aunque el virus siga circulando, ¿sigue teniendo el mismo efecto en el organismo? ¿Sigue atacando con la misma agresividad, doctor? Depende de varios factores, Belén. Primero, depende de la duración de la inmunidad, porque ese es otro punto por definir. La inmunidad contra COVID-19, en el seguimiento que ha ocurrido a personas que tuvieron la enfermedad y a personas vacunadas, es que por lo menos 8 meses están prevaleciendo los anticuerpos y las células del sistema inmune en buenos niveles y de buena calidad. Pero no sabemos si luego, con el transcurrir del tiempo, empiece a ocurrir como con otras enfermedades infecciosas, que disminuye la cantidad de anticuerpos, que disminuye la cuenta de células del sistema inmune, las células de inmunidad especializada contra esa enfermedad en particular, y entonces tiene que venir la revacunación como con otras enfermedades infecciosas. Entonces no sabemos con qué frecuencia habrá que vacunar en el futuro contra COVID-19, si se tiene que hacer además, y entonces dependerá de ese factor, el factor duración de la inmunidad, y el otro factor será lo que también pasa con otros virus, que las mutaciones ocurren, que por lo tanto los cambios en la estructura viral pueden también generar diferencias en la presentación clínica de la enfermedad. Puede presentarse como una enfermedad más grave o también como una enfermedad mucho más leve. Puede incrementar su riesgo de contagio, su capacidad de transmisión, pero también puede disminuirse dependiendo del comportamiento que genere alguna variante genómica o algunas mutaciones. Entonces, va a ser algo que el futuro nos irá enseñando. Lo importante aquí, y lo escuchábamos en una de las cápsulas informativas, es que se tenga la capacidad en el mundo de monitorear microbiológicamente a este patógeno y también de monitorear inmunológicamente a los seres humanos que recibieron la vacuna o que tuvieron infección con COVID-19. Y es algo que se puede hacer utilizando cohortes, no necesariamente hacerlo con todas las personas, pero sí con ciertos grupos de la población a través de estudios que nos permitan determinar cuánto tiempo está durando la inmunidad. Doctor, cada vez son más las voces que nos vaticinan que vendrán nuevas pandemias, que no es nada nuevo, porque la historia de la humanidad ha estado acompañada de estas pandemias, pero lo que preocupa es que dice que cada vez serán más agresivas, más peligrosas, tomando en consideración también el mundo en el cual vivimos actualmente, y que aquí vamos muy de la mano con el cambio climático. Sin embargo, y tratando de tener un poquito de luz, de esperanza en medio de estos panoramas tan sombríos, ¿considera usted, doctor, que este desarrollo que hoy se ha alcanzado en unas vacunas donde la tecnología ha jugado un papel muy importante, podrán quizás ser el aliciente para enfrentar estas pandemias cada vez más peligrosas, pero también con mejores herramientas? Sí, Belén, definitivamente a favor del control de las pandemias que puedan surgir en el futuro estará precisamente la velocidad con la que la biotecnología ha desarrollado exámenes de laboratorio para la detección, vacunas para su control, etcétera. En contra de, y entonces como un agente propicio para el desarrollo de pandemias, pues está la movilidad, que esa movilidad global
de igual manera puede llevar patógenos hasta los últimos rincones de la Tierra en muy poco tiempo. Y por otro lado, evidentemente, factores como el cambio climático, en donde sabemos que se modifican mucho los ecosistemas a partir del cambio climático, y esa modificación de ecosistemas puede generar, número uno, que aparezcan nuevos vectores de las enfermedades, como el caso de las arbovirosis. Me refiero, por ejemplo, a enfermedades como el dengue, chikungunya, Zika, fiebre amarilla, la infección por el virus del oeste del Nilo, etcétera. Bueno, se pueden generar cambios en el comportamiento de los vectores. También se pueden generar cambios en el genoma de los patógenos, de los microorganismos, y como consecuencia de lo anterior, bueno, efectivamente generarse epidemias o pandemias. De ahí la importancia de que los seres humanos hagamos en el día a día mucha conciencia, hasta en nuestras actividades cotidianas, porque precisamente ahí, en nuestras actividades cotidianas, es en donde se van generando la serie de eventos que luego, sumados a gran escala, representan esos cambios en el clima, esos cambios en los ecosistemas, ese impacto al medio ambiente. Indudablemente la emisión de gases y de partículas contaminantes por parte de la industria, el uso de automotores, todo lo que va contribuyendo al impacto medioambiental, pero también al impacto de la mano del calentamiento global. Todo eso contribuye finalmente a que puedan ocurrir epidemias y pandemias. Un buen ejemplo es el dengue. El dengue, que ahora año con año se estima que causa nuevas infecciones hasta en 50 millones de personas, año con año. Muchas de ellas son asintomáticas, pero pensemos lo que eso significa. Es impresionante la cantidad de nuevos casos de dengue que ocurren, y a veces lo escuchamos poco, pero sí, a lo largo de los años se ha ido incrementando el número de casos diarios de dengue, sobre todo en las épocas propicias para el desarrollo de este vector. Hoy por hoy el cambio climático no implica solamente una alteración en la temperatura de la Tierra, hoy directamente tiene que ver también con la salud de quienes habitamos este planeta. Doctor, como siempre, muchas gracias. Un gusto tenerlo en esta mesa. Con todo siempre. Gusto, Belén. Muchas gracias. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.